la defensa y la soberanía. Yo estuve en un viejo buque de la Segunda Guerra Mundial gambeteando submarinos nucleares y por la gracia de Dios, nada más que por la gracia de Dios, que está presente siempre, logramos sobrevivir porque no nos tiraron el torpedo porque estábamos muy cerca de la costa. Yo vi lo que es la guerra. Comparto los sentimientos que algunos expresaron en contra de los que nos invadieron y los que nos siguen invadiendo. Malvinas, por la cláusula primera de la Constitución de 1994, cláusula transitoria primera, la tenemos que recobrar. No la vamos a recobrar simplemente haciendo sonrisas o charlando con el embajador británico. Tenemos que desarrollar armas de proyección, o sea, nunca pudimos volver a tener un buque de desembarco. Cuando el que fue a ocupar Malvinas lo fabricamos en Argentina, en la Estación Naval de Río Santiago. Yo era cadete y lo veía en la década del 60 cómo construían esa maravillosa nave. Y resulta que ahora no hemos sido capaces de construir otra en su reemplazo. Mentira, son imposiciones, porque un buque de esa naturaleza implica para los británicos un enorme costo y un enorme riesgo. Lo mismo pasaría si pudiéramos volver a tener aeronaves de largo alcance, y si no hubiera hecho en una maniobra perversa que debería ser denunciada históricamente, que se hizo durante el gobierno de Menem, se cerró el astillero naval de Río Santiago y los 5 submarinos que había, 3 en gradas y 2 construyéndose, no se produjeron. Y lo que dijo fue: ahí se va a hacer la feria de Milán, desarmen todo en 2 meses. Yo estaba en actividad y lo escuché, no me lo contaron, y no solo no vino la feria de Milán, no vino nadie, y el astillero se cerró, se vendieron, se remataron los tornos, se liberaron los soldadores. Nosotros tenemos que hacer presión diplomática sobre Gran Bretaña, tenemos que recuperar la capacidad necesaria para que el costo que significa y el riesgo que signifique lo siente una mesa de negociaciones. También tenemos los planes, que ahora no los voy a decir, ¿qué le tenemos que decir a la mesa de negociaciones para trabajar sobre la soberanía? Por último, digo que sin las Fuerzas Armadas no recuperan sus capacidades, todos esos recursos, todas esas riquezas que tenemos van a quedar simplemente para el primero que la quiera manotear. Esta pérdida de las Fuerzas Armadas se debe a partir de 40 años, porque pareciera que después de 1983 el deporte favorito de la clase política fue destruir a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no tienen por qué seguir participando en política, lo compartimos. Mi generación lo aprendió muy bien. Se produjeron los idus de Duhalde, los líos cuando cayó de la Rúa. Las Fuerzas Armadas demostraron que no tienen vocación para volver a la política, pero destruirlas como elemento de la defensa es una pésima política, y 40 años asignándole presupuestos que están por debajo de lo mínimo para su mantenimiento es destruye a las Fuerzas Armadas. Estuve con una de las madres, ahora me vino a la memoria cuando hablo de los 44 jóvenes que en el submarino San Juan quedaron en el fondo del mar, y yo le decía, y me decía, ese submarino estaba en condiciones de navegar, y decía, probablemente no en las mejores condiciones, como no estamos con muchísimos medios, y nuestros militares se juegan la vida porque quieren seguir operando, quieren seguir defendiendo la patria y no le dan los instrumentos mínimos. Y cierro con un tema, y es una expresión. Ustedes saben que hubo una guerra en la Argentina, y más allá de cómo y en qué circunstancias se combatió, se logró evitar que los jóvenes idealistas así llamados, que en realidad eran terroristas y subversivos, tomaran la Argentina. Probablemente tendríamos hoy un Mario Firmenich como presidente autoritario y eterno, como pasa en Cuba, como pasa en otros países que tienen una similar mentalidad. En ese momento hubo terroristas, militares que los combatieron. ¿Qué sucedió? Hoy, no estoy hablándoles de un libro de historia, hoy, el último reporte, del orden de 2.000 militares, de los más baja jerarquía, por los más antiguos se murieron todos, los de baja jerarquía, 2.000 militares, entre condenados y en proceso, fueron indultados, después desindultados, y los están juzgando. Ahora yo digo, justicia, equidad, del otro lado, los terroristas y los subversivos, miles de atentados, miles de muertos, provocaron el desastre y la guerra en la Argentina, fueron indultados. Nadie lo desindultó. Después fueron indemnizados
y ahora son funcionarios públicos y desde la función pública ejecutan una venganza sistemática y permanente y contribuyen a la destrucción de la Argentina. Eso me parece absolutamente injusto y absolutamente inaceptable, y todas esas cosas nos estamos comprometidos a terminar con ellas. Con todo eso, con el esfuerzo que vamos a hacer para desarrollar el país, con el esfuerzo que vamos a hacer para asegurar la seguridad de los ciudadanos, con la protección a las madres, a las familias, a los jubilados, con el compromiso que vamos a tener con nuestra defensa y nuestra soberanía, con todo eso vamos a construir eso que nosotros decimos, un país como Dios manda. Muchas gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva!